Ya está grabando, así que dale nomás, Valeria. Ok, buenos días profesor, buenos días profesor auxiliar. Hoy día les voy a presentar sobre el sistema hidrogeológico en márgenes erosivos convergentes y su influencia en la tectónica y la sismogénesis entre placas. Bueno, este estudio se basa en la distribución de los fluidos en márgenes convergentes y su relación en la tectónica a un seguido especulativo. Eh, Vamos a partir con unos conceptos claves, como qué es un margen erosivo y qué es la erosión tectónica. Bueno, el margen erosivo se da en la zona de estudio que está donde subducta la placa de Cocos bajo la placa del Caribe. Además, esta es una zona de subducción que se describe cómo desciende una placa por debajo de la otra. También tenemos la erosión tectónica que se da en fosas poco sedimentadas con alta tasa de convergencia y el material removido de la placa superior es transportado al canal de subducción que está acá. También se puede decir que la zona de estudio está en la costa, en el margen de la costa de Nicaragua y de Costa Rica, en esta parte de aquí. La metodología se basó en realizar un inventario de las filtraciones que se detectaron y luego un mapeo de la distribución del fluido. Esto mediante métodos geofísicos de exploración y finalmente se calculó un balance del fluido mediante la ley de Darcy para analizar los datos. Como resultado, se obtuvo el siguiente mapeo que muestra filtraciones a lo largo de los 500 kilómetros del margen convergente. Em, También se ve que las filtraciones ocurren por encima del límite de placas a temperaturas entre los 60 grados Celsius y los 140 grados, que generalmente coincide con las temperaturas donde se realiza la deshidratación de los minerales como la esmetita, ailita y el ópalo. Bueno, para comprender el sistema del margen erosivo también hay que conocer su estructura tectónica. Para esto se realizó un esquema donde se representan 2 kilómetros de sedimento en el talud con amplio fallamiento que genera la filtración de fluidos de baja salinidad y de 400 a 500 metros de espesor de canal de subducción donde se plantea que produce la deshidratación. También a través del talud se descubrió que estas filtraciones ocurrían sobre la parte media y superior, mientras que en la parte baja casi no habían filtraciones. Se puede destacar que de esto, los 124 lugares focalizados podrían aumentar de 2 a 3 veces, ya que la investigación se realizó a una escala muy grande y no tan a detalle. Dentro de esto también las fallas se representan aquí y algunos montes que en subducción provocan levantamiento y fracturamiento de las placas. Y también se puede decir que el fallamiento submarino a gran escala puede proveer un camino para el flujo para ascender a través de la roca madre. Bueno, estos fluidos de baja salinidad se han encontrado a lo largo del margen y son típicos de la deshidratación de la arcilla. Esto indica que las reacciones diagenéticas a temperatura se dan dentro del canal de subducción. Em, También mediante los métodos de reflexión sísmica se ha estudiado que el agua fluye libremente mediante los cambios de amplitud en varios estudios a través del margen. Pero también se puede observar un cambio lateral entre las líneas 17, 41 y 15, donde los 150 grados de temperatura en los límites 17 y 41 se alcanzan a los 50 kilómetros de profundidad, mientras que en la línea 15, acá, se alcanza a los 30 kilómetros. Esto también lo acompaña una polaridad negativa de los estratos, donde el decrecimiento repentino en la velocidad o densidad
indica la presencia de fluidos libres en los canales de subducción. También se estudió la posible composición de los fluidos y también los mecanismos por donde fluían. Se plantearon dos hipótesis, la primera de abrasión por la interacción roca-roca a través del canal, y la segunda de hidrofracturación por fluidos sobrecomprimidos que se inyectan en la base de la placa. La primera de teoría de abrasión fue descartada ya que no coincidía con los ensayos de laboratorio, y la hidrofracturación ha sido la que se estudia a lo largo del paper. Esto, ya que no hay evidencia en terreno, se estudió a través de la ley de Darcy, de que las filtraciones junto con la permeabilidad de la placa superior a datos realistas se puede acotar y llegar a la conclusión de que sobre los 100 centímetros por año, junto con permeabilidad típicas, es viable que se alcancen las presiones necesarias para que el fluido ascienda. Las permeabilidades ocupadas para este estudio que planteaban eran entre los 10 a la menos 12 a 10 a la menos 13 metros cuadrados. También esto se acompañó con información de la paleobarimetría de fósiles y la secuencia estratigráfica. Esto indica que el talud continental es producto de la subsidencia progresiva de la placa superior y que anteriormente esta correspondía a una placa continental poco profunda. Bueno, y todo esto se resume en que la posible influencia tectónica no sea la teoría planteada anteriormente, que decía que esto era a través de un solo proceso de la deshidratación de esmetita y lita, y sino que sea una serie de mecanismos como lo son el sedimento acrecionado, la reducción de porosidad, la cementación de la zona de falla, la deshidratación de estos minerales y la conciliación del sedimento, que provoca que se libere el fluido e incremente el estrés efectivo y permita almacenar la energía elástica. Al incrementar el estrés, se incrementa el contacto grano a grano, haciendo que eh, el estrés a través de la falla aumente, y junto con el acoplamiento sísmico, potenciando el comportamiento de la sismicidad. Y en conclusión, podemos decir que los márgenes erosivos convergentes son dominados por la porosidad de las fracturas y que la compactación tiene un rol secundario. También el agua expulsada por deshidratación se descarga por filtraciones del talud, y el factor más importante que controla la sismicidad sería la estructura termal, ya que determina el área donde el agua es liberada, ya que si pasa de los 150 grados hay un decrecimiento en el fluido. Y también otras observaciones apuntan a que el decrecimiento de este con la profundidad es un proceso que controla la transición de la zona sismogénica en zonas de subducción. Eso ha sido mi presentación. Muchas gracias. ¿Cómo cómo circulan los fluidos entonces en este margen? En este tipo de márgenes circulan a través del canal de subducción, en primera instancia, donde se produce la deshidratación de fluidos, como se ve acá, y luego estos ascienden debido a la fracturación que provoca esto en el talud. Ascienden en todas esas fallas. Sí, sí, por todas las fallas y las fracturas que se producen. ¿Y dónde estaban los montes que midieron? Aquí se ven algunos, pero ocuparon el monte 11, el Culebra y el 10. ¿Y en qué falla Para, salía el fluido más caliente? no lo mencionan en el estudio. Pero No.
¿Dónde Pero crees tú? yo creo que debe ser La cerca figura, la de figura acá, 1, sí, cerca de los 120 grados, ya que se tiene el pic. Entonces debe ser como en la zona media del talud, ya, y si me voy en la para la zona media izquierda, alta, son más fríos, más calientes los fluidos. más frío. Para acá disminuye la cantidad de fluidos y son más fríos, y para acá son más tibios, más calientes. Y Ya, aumenta su cantidad hasta que llega a un pic y acá ya no hay fluidos. Acá tampoco, por ejemplo. ya. ¿Dónde dicen que empieza la zona sismogénica? ¿Cómo? ¿Dónde empieza la zona sismogénica? La zona sismogénica es toda la convergencia de placas. ¿Toda? ¿Y los fluidos no juegan ningún Acá. rol en la O sea, zona la sismogénica? incrementan, la incrementan. Incrementan su velocidad, las fracturas, lo facilitan, por decirlo de una manera. O Pero sea, como la ruptura también como de la roca, de acá, del basamento. mm, o sea, eso es un concepto bien sutil, ¿ah? Lo que hace el agua o el fluido facilita la ruptura, Ujú. pero no necesariamente facilita la producción de grandes terremotos, porque si está O mal sea, lubricado, lo que plantea el estudio es que sí lo facilitaría, por todas las condiciones que da, y porque como sale, o sea, el fluido, al tener esta composición, para que pueda ascender con la velocidad que fue detectada de algunos de las fallas, mm, debería salir a mucha presión. sí, Em, entonces, la permeabilidad de la roca estaría entre este intervalo para que se cumplieran las condiciones. Y como esto fractura la roca, se incrementa el contacto entre los granos y incrementa la fuerza del estrés, y también potencia el acoplamiento entre las ondas sísmicas, por lo que debería acumular más energía elástica. Eso dice el estudio también. mm, o sea, el agua lo que hace, o sea, el fluido lo que hace es debilitar la roca Sí, por la presión de fluido. Entonces, si se sí, debilita, es más fácil romperlo, sí. ¿ya? Pero no, eso no significa que la roca pueda, porque los si zona sismogénica se refiere a los terremotos de interplaca y que son Sí. y que son grandes, o sea, megaterremotos. Ujú. Entonces, los fluidos tienden a producir terremotos microsismicidad, tipo microsismicidad, Ah, pero, ya. pero no megaterremotos. Tienden a achicar el área porque son menos elásticos, menos elásticos. Y me imagino que en alguna parte hablan del APDIP o de... Sí, sí, sí lo menciona también, ¿Qué temperatura hay? pero de 150 grados en profundidad. Exactamente. Entonces, según la figura 1, el APDIP significa la zona superior o la zona más somera. Eso. Eh, Entonces, ahí sale la pelota. 150 está por ahí ya, sí. como en la costa. Entonces, de ahí para abajo, ahí empieza la zona de deshidratación. Entonces, esa es la zona sismogénica. Ujú. Y la otra sería zona, o sea, la zona fluida, digamos, sería la zona superficial donde hay procesos de hidratación, deshidratación, parcial de movimiento de Del circulación de fluido. fluido. Y ahí hay que tener sismómetros especiales para detectar la sismicidad, microsismicidad. Mm. Ya, ya. Eh,
¿Alguna pregunta, Nicole? ¿Cuántos Sí, somos ahora? tengo una pregunta. Ah, ya, no, ya está. Eh, Ujú. Valeria, ¿nos podrías describir un poco cómo era el estado hidrogeológico previo a este estudio y cuál es el nuevo entendimiento que se agrega a partir de esta investigación para los márgenes Eh, erosivos? claro, resulta que este estudio se realiza a partir de los márgenes erosivos, ya que a diferencia de los márgenes acrecionarios, bueno, los márgenes acrecionarios fluyen a través del canal, pero en los márgenes erosivos el fluido continúa en los poros de los sedimentos liberados por la deshidratación que migra a través de la placa superior. Em, Y la hipótesis que comprueba este estudio es que la falta de fluidos en profundidad incrementa el contacto grano a grano y potencia el estrés efectivo en la falla y así modifica la arquitectura de la zona de falla, de una zona más gruesa a una más angosta de deslizamiento localizado. Y el angostamiento se deduce a partir de la erosión tectónica. Y previamente, cuando se hacía como la caracterización de los prismas acrecionarios, ¿por dónde transitaba el agua principalmente? Se proponía que transitaba como entre los poros de la roca y se descubrió mediante este estudio que es a través de las fracturas. Pero digamos que en un esquema tectónico, ¿cuál era la estructura principal a través de la cual estos fluidos se transportaban? Por el canal de subducción. Eh, Según lo que dicen los autores acá, era por el de Colemont. Sí, esa es la parte superior del canal de subducción, si no me equivoco. Ya, sí, pero era como para ajustar un poco como los términos. Ah, ok. Em, Súper. Y aquí, por ejemplo, con esta figura o con alguna otra, ¿nos podías Ujú. comentar o sintetizar un poco cómo es que ahora se entiende la hidratación en la placa? Ahí, por ejemplo, Em, ¿En cuál? Perdón. ¿En esta? en la siguiente creo que era, ahí, por ejemplo, tú nos podrías contar así como cómo se entiende ahora el ingreso de los fluidos en la placa. El ingreso de los fluidos mediante el estudio de reflexión se entiende que va aumentando siguiendo la isoterma de los 60 grados hasta los 150 y después estos van ascendiendo a través de las fallas que pueda tener el basamento. Súper, entonces las estructuras principales a través de las cuales se transporta el agua serían, digamos eh, es- digamos que rasgos estructurales. ¿Cuál Sí, sería el nombre de sí. ese rasgo estructural principal para Eh, el transporte? las fracturas ¿Y de qué tipo son? normales, son fallas normales. Súper. No sé si alguien más quiere aportar alguna pregunta. Sí, o sea, no, pero claro, como dijo ella, Valeria, son normales las fallas y en los márgenes acrecionales son esas, pero igual se circula fluido, en los Sí, dos circula fluido. Si quieren pasamos a la siguiente charla. ya. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir. Ok. Daniel, ¿me das un minuto para hacerte host? Ya. Listo, ahora deberías poder compartir. Ok, me estoy terminando de pasar a PDF. Por ahí, que me se ven todo.
¿Puedes proyectar tu computador? Sí, es que estoy buscando en la presentación. Ahí. Eh, el paper que escogí es la naturaleza del prisma de acreción en un margen erosivo, eh, y con un enfoque en el análisis de las réplicas del terremoto de Illapel en el año 2015, escrito por Diana Comte, Marcelo Farías, Steven Rocker y Raymond Russo. Primero, ¿por qué estudiar las réplicas de terremotos grandes en general? Porque proveen una gran cantidad de datos en un periodo muy corto de tiempo, lo que permite un mejor estudio de la zona y en condiciones normales, donde la sismicidad suele ser mucho más baja que en estos casos, por lo que se puede obtener un mejor modelado en periodos más cortos de tiempo. Entonces, en el caso de lo que pasó en Illapel, pocos días después, el mismo departamento de geofísica en un principio fue a instalar una serie de estaciones temporales para poder registrar la mayor cantidad de réplicas apenas ocurrió el terremoto, y posteriormente se consiguió una colaboración con otro equipo que a mitad de noviembre de ese mismo año vino a instalar una segunda red, y que en conjunto esas dos redes se nombra el Chile Yapel Aftershock Experiments, siglas CHILAX. Estuvo operativo durante alrededor de un año, recolectando alrededor de 300 eventos por día en la vecindad del terremoto. Aquí podemos ver un poco de la geología de la zona, a muy grandes rasgos. Se ve aquí la mancha de lo que fue la ruptura del terremoto de Illapel, y al costado la ruptura de un terremoto ocurrió en la misma zona en 1943, y allí está el eje del Richard Juan Fernández, que marca es considerado el límite entre el, un prisma de acreción bastante más presente hacia el sur, y un prisma de acreción más como bastante más limitado hacia el norte, encontrándose la ruptura de este terremoto casi encima de este ridge. Y lo otro son la sección de evolución del contenido de registro magmático desde el Jurásico hasta el Mioceno temprano. Entonces, una vez que terminó de medir estas estaciones en conjunto,
Esta es la cantidad de eventos que se obtuvo limitándose a la zona en donde se instalaron las estaciones. En amarillo las estaciones, y aquí están coloreados diferentes el hipocentro de cada uno de los eventos que se logró registrar. En rojo, este diamante en rojo es el epicentro del terremoto, y tiene algunas marcas de líneas de contorno. Entonces, con todos estos datos que fueron al final alrededor de 100.000 eventos registrados, se aplicaron diversos criterios para reducir y quedarse con datos de mejor calidad. Entre los, bueno, se excluyó gran parte de los eventos que se registraron fuera de la zona donde se midió. Se intentó considerar que hubiera consistencia entre las mediciones para un mismo sismo en las diferentes estaciones. Y que no hubieran desviaciones estándar muy grandes para cada evento. Entonces eso al final dejó después de todo eso, se quedaron con alrededor de 9.000 eventos, que incluían alrededor de 100.000 llegadas de ondas P y ondas S. Además de eso, viendo la polaridad de las ondas P en diferentes estaciones, se intentó determinar el mecanismo focal de los sismos, de estos sismos registrados, teniendo para el caso de los sismos en los que hubiera al menos 17 polaridades registradas, logrando encontrar un total de 550 mecanismos focales. Después de hacer la ubicación de todo esto en perfil, aquí se ven los resultados haciendo la inversión. Se usa la razón BP sobre S porque es más robusto y ofrece menos dificultades que buscar la velocidad de la onda S por sí sola. Y aquí el PEPPER identifica 4 zonas particulares. Está la zona por encima del contacto, que lo nombra como zona 1, la zona 2 que es el contacto mismo, zona 3 que es ligeramente inferior al contacto, y la zona 4 que ya es bastante más profundo que la zona del contacto. Y aquí aquí en rojo se pueden ver la ubicación de las estaciones en perfil. Ya. Entonces, ¿por qué también se hizo esa identificación? Porque también se presentan mecanismos vocales bastante diferentes según la ubicación. En la zona 1 se menciona que se encuentran principalmente sismos de falla normal. En la zona 2 varía mucho según la magnitud, sin poder llegar a una conclusión muy clara. Se ve mucha variedad, pero igualmente más cargada
a fallas inversas en la zona 3. Allí se ve, cuando nos hicimos, por ejemplo, magnitud mayor a 4, se ve una predominancia ya de la falla inversa. En la zona 3 también se ve una mezcla entre inversa y normal, y ya en la zona 4 se vuelve a ver una predominancia de fallas normales. Entonces, ¿qué es lo que se dice eh, de esto? Es que las líneas que definen estas zonas darían cuenta de la existencia de un sistema sedimentario probablemente proveniente la, de la misma erosión provocada por la subducción. No tiene. Debido a lo concluido a partir de los grandes contrastes en las velocidades que se ven en estas líneas punteadas. Y eso es a grandes rasgos de lo que se habla. Mm. ¿Terminaste? Sí. ¿Qué son cómo interpretas tú esas pelotas de BPBS, los colores? eh, Se dice esto como estas grandes zonas de... Claro, la zona roja y la zona azul son la zona roja es de baja y la zona azul es de alta. Sí. Sí, claro que hay, bueno, como se menciona, ahí hay un contraste bastante importante, o sea, hay un contraste importante que se puede, o sea, lo que se puede decir de eso es que haya, hay un, hay una, ya sea una disminución de la velocidad de la onda S o una mayor velocidad de la onda P. Entonces, cuando se compara con el otro gráfico, eh, se ve que no hay mucha anomalía de la onda P, entonces estaría atribuido a anomalías en la velocidad de la onda S. Bueno, en particular en las zonas azules, que son las de mayor ratio, implicaría que la velocidad de la onda S en esas zonas es menor, y por lo tanto se esperaría que haya un cuerpo menos denso que el resto de la zona, y al contrario en la zona roja un cuerpo de mayor densidad. Esa es la interpretación, es la única interpretación, la densidad. O sea, la, la densidad puede también deberse a la presencia de
de fluidos ¿Dónde? en las zonas azules, pues, aunque no creo que sea tan influyente como para que sea fluido. Claro. Tiene que ser zonas de menor densidad, ¿no? Menor módulo de Corr. ¿Qué es esa falla línea punteada? O sea, creo que esa línea punteada. El límite que definieron para, para el cuerpo que mencionan aquí, creo que la solución correcta es primas de acreción. Estuve buscando y no encontré una solución muy directa. Pero, ¿qué dicen? O sea, menciona el subduction wedge. Ya. Cuña continental debería ser, pero. eh, Mm. Creo que, Daniel, una ¿Mm? pregunta. ¿Nos podrías resumir un poco cómo es que en este estudio caracterizan esas zonas que están delimitadas por zona punteada? ¿Cuáles son como sus fundamentos para decir que ahí está la zona? Eh, bueno, este lado se basan en el contacto, en la presencia de la mayor parte de los sismos, de las réplicas. Eh, este otro no me quedó del todo claro qué es por qué lo definían así. Creo que fue por el contraste que se produce acompañado de la disminución de los sismos, donde se ve una buena densidad de sismos en esta zona roja y, y me imagino la de tira por el, por el borde de esta zona de menor radio, de menor ratio de PDS. ¿Y cuál es la explicación que dan respecto al origen de cómo se formó esa cuña continental? Eh, dicen que se debe a una acumulación de los sedimentos erosionados por la subducción. Un sistema, la erosión subductiva eh, se acumuló en esta cuña, que es lo que se habría formado. Y ahí, ¿cuáles son los rasgos que se observan en base a la sismicidad de la zona y también en la velocidad de las ondas que logran ser explicados por el modelo que se propone en el artículo? ¿Puedes repetir, por favor? Sí, sí, disculpa, tal vez lo hablé muy rápido. ¿Cuáles son los rasgos principales que se observan en base a la sismicidad y también en estos modelos de velocidad que son capaces de ser explicados por este modelo que proponen en el estudio? ¿Se entiende ahí? Más o menos. Es que, por ejemplo, cuando ellos después, que no se ve la imagen, pero tal vez tú recuerdas que proponen un modelo esquemático de cómo es como, digamos que la estructura tectónica en esta zona, incluyendo esta cuña continental. Entonces, para validarlo, ellos lo fundamentan con ciertos rasgos que se explican en base a la sismicidad y la velocidad de ondas que, digamos, se condice con el modelo que ellos proponen, como una forma de validarlo. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son esos rasgos?
No me acuerdo honestamente. ¿Alguna observación geológica que también apoye la presencia de esta cuña? ¿Aló? ¿Se escuchó? Sí, eso se escucha. No, no me acuerdo. Y por último, Ya. respecto a este modelo que los autores proponen, ¿nos podrías como resumir algo? Las conclusiones de los autores, ¿cuáles son? Eh, Dicen que efectivamente logran comprobar lo que estaban buscando. eh, sí, esta cuña está presente y, y- y- y eso principalmente lo que no menciona, el resto que menciona son como eh, cosas que, ya- que mencionan también durante los resultados, como los contrastes, eh, las, las diferentes zonas que definieron para las réplicas, los mecanismos focales que lograron encontrar. Entonces es bueno colocar las conclusiones en una diapositiva, puntearlas para ver qué concluyeron, aunque sea relevante o no relevante, pero siempre hay conclusiones. O sea, hay que colocarla en una diapositiva al final. Ya, si quieren, lo dejamos hasta acá nomás. Ya. Eh, Ya. Voy a detener la grabación entonces.